Buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento realizado en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002 y celebrado el 21 de mayo. Yo soy Valeria Graciano. Estoy acá hoy como organizadora, pero también en la mediación de la mesa de hoy. Este evento, intitulado Diálogos Cátedra UNESCO, UNDAV y UNILA, Integración Regional, Derechos Culturales y Movimientos Sociales en América Latina, nace del diálogo y también de la parcería entre la Cátedra UNESCO sobre diversidad cultural, creatividad y políticas culturales de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, y del Grupo de Investigación Decolonizando las Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA. Bueno, en el contexto de la integración latinoamericana, si bien la diversidad cultural ha sido incorporada como eje fundamental de los proyectos regionales en los más diversos ámbitos desde principios de este siglo, la reproducción de un modelo de desarrollo basado en la idea del progreso económico y en la explotación infinita de la naturaleza y de la vida, continuaron resultando en violencias contra los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, las comunidades tradicionales y los diversos pueblos de nuestra región. Así, en este 20º aniversario de la fecha creada por Naciones Unidas para celebrar la diversidad cultural, proponemos aquí una reflexión sobre la relación entre diversidad cultural, derechos culturales y decolonización de la integración latinoamericana. Así que problematizando los límites y contradicciones que permean los discursos hegemónicos de celebración de la diversidad cultural, marcados por agendas tradicionalmente despolitizadas o restringidas a las políticas culturales y a la gestión cultural, proponemos aquí una discusión acerca de formas de rearticulación contrahegemónica de la diversidad cultural como principio rector de las luchas de los diversos pueblos de nuestra región. Las dos mesas que integran el evento de ayer y de hoy proponen reflexionar sobre la protección de la diversidad cultural desde su articulación con los derechos culturales y desde las experiencias, las prácticas, los saberes y los proyectos políticos y culturales de integración regional construidos por colectivos y redes latinoamericanas de arte y de cultura. En este sentido, se propone reflexionar sobre la centralidad de la cultura para la construcción de proyectos alternativos, emancipadores y decoloniales de integración regional. Esta actividad también forma parte del ciclo Debates Latinoamericanos hacia Mundiaculti más 40, una iniciativa de la Cátedra UNESCO UNDAV en el contexto de la realización de la Conferencia Mundial de UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo, que tendrá lugar en México este año, en septiembre, marcando los 40 años de realización de la primera conferencia, un marco en el campo de las políticas culturales internacionales. Este evento también cuenta con el apoyo institucional del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Observatorio de Regionalismo, que está vinculado al programa de posgrado en Relaciones Internacionales Santiago Dantas. Empezamos entonces ahora la mesa de hoy, intitulada Experiencias Latinoamericanas, Integración desde los Pueblos y el Movimiento Regional Cultura Viva Comunitaria. Como defiende el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, la gran diversidad del mundo que puede ser y debe ser activada, así como transformada teóricamente y prácticamente de muchas maneras plurales, no puede ser monopolizada por una teoría general. No existe una teoría general que pueda cubrir adecuadamente todas estas diversidades infinitas del mundo. En este sentido, proponemos, a partir de esta mesa de hoy,
pensar la integración regional desde otros saberes, otras cosmovisiones, otros modos de vida, otras culturas. En este momento en que todavía vivimos una pandemia que expone los límites del concepto de desarrollo impuesto por la racionalidad moderna eurocéntrica y el capitalismo global, basado en la intensa explotación de la naturaleza y de la vida, la construcción de un proyecto alternativo de integración contra hegemónica o la construcción de proyectos en plural debe darse precisamente desde las potencialidades políticas y horizontes civilizatorios alternativos articulados por los pueblos y culturas históricamente subalternizadas, invisibilizadas. Es precisamente de estas culturas, experiencias y saberes diversos que podrá emergir un proyecto de integración regional propiamente sudamericano, autónomo y emancipador. Así, desde las experiencias del movimiento latinoamericano Cultura Viva Comunitaria, proponemos imaginar estas otras realidades posibles para la integración regional latinoamericana, buscando comprender cómo los movimientos sociales, culturales, transnacionales construyen desde abajo redes de solidaridad transnacional y proyectos que articulan mundos y horizontes civilizatorios diversos. Para tanto, contamos hoy con las valiosas participaciones en esta mesa de dos integrantes, representantes muy activas y comprometidas con el tema de la cultura viva comunitaria y el movimiento regional, Andrea Hanna y María Emilia de la Iglesia. Empezamos por la exposición ahora de Andrea. Y después de las dos exposiciones, abrimos para las preguntas de los participantes del evento que pueden dejar las cuestiones que tengan en el chat de YouTube. Bueno, Andrea Hanna es docente, productora ejecutiva y gestora cultural, especializada en artes escénicas, magíster en Administración Cultural por la Universidad de Buenos Aires, productora de la revista Funámbulos, participa del grupo de teatro comunitario Matemurga de Villa Crespo, del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria de Argentina, de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad y de la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos en Artes Escénicas. Sus publicaciones abordan temas como el teatro comunitario argentino, arte y transformación social, políticas públicas y formación de públicos y desarrollo de audiencias. Es autora del libro Nuevos Públicos para las Artes Escénicas, Políticas de Mediación en Argentina y Chile. Muchas gracias, Andrea. Sea bienvenida. Te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias, Valeria, en principio por la invitación. Y siempre está buenísimo compartir estos espacios porque nos ayudan a pensar y a pensarnos, porque creemos que todo el tiempo estamos en el lugar de aprender un poco más de lo que hacemos y tratar de hacerlo un poquito mejor, que siempre se puede, ¿no? Y entonces, bueno, decir también que me hace muy feliz estar compartiendo este espacio con Emilia, con quien nos conocemos hace muchos años y a quien quiero mucho y valoro muchísimo, porque es una luchadora incansable, ya ella les contará todo lo que hacen en el interior de la provincia de Buenos Aires. La República Argentina, bueno, probablemente tengamos en la audiencia gente que quizás no conoce mucho nuestro país. Es un territorio muy, muy extenso. Tenemos distancias muy, muy grandes entre los distintos territorios, justamente, y eso hace, por un lado, nos da una enorme diversidad que nos enriquece muchísimo, pero también a veces nos resulta difícil poder encontrarnos justamente por estas enormes distancias. Ustedes en Brasil les pasa algo parecido también, seguramente. Yo estoy ahora en la ciudad de Buenos Aires, María Emilia está en América, provincia de Buenos Aires, a alrededor de 500 kilómetros de distancia. Estamos lejos, pero estamos muy cerca,
porque compartimos pensamiento, compartimos hacer, compartimos años de trabajo, y ahora tenemos esta herramienta virtual que también nos acerca muchísimo y la aprovechamos todo el tiempo que podemos. Me gustaría iniciar contando un poco, digamos, cómo llegamos al movimiento de cultura viva comunitaria, y en este caso lo hacemos a través del teatro comunitario y de nuestra Red Nacional de Teatro Comunitario de Argentina. Y entonces, un poquito de historia siempre está bueno. El teatro comunitario nace en la República Argentina, y digo en la República Argentina porque nosotros en Argentina hacemos un tipo de teatro comunitario que tiene características que son particulares, ¿no? Hay distintos formatos de teatro comunitario en el mundo, pero en Argentina la particularidad que tiene fundamentalmente es que es un teatro que está hecho desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. O sea, este teatro se define por las personas que lo integran, y las personas que lo integran son vecinos, vecinas, vecines de un territorio en particular que se juntan para llevar adelante esta práctica a partir del derecho que nos asiste como ciudadanas y ciudadanos al arte y a la cultura. Un derecho que muchas veces no sabemos que tenemos. Entonces, la práctica artística pone en ejercicio este derecho, y a partir del ejercicio de este derecho, o sea, a partir de realizar esta práctica teatral comunitaria, empieza a generarse lo que nosotros llamamos transformación social. Dicho así, muy rapidito, parece que soplar y hacer botellas, pero no. Es un trabajo muy arduo que lleva muchos años, pero que se ve con el tiempo que esto sucede. El Teatro Comunitario Argentino nace en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, en el año 1983, promediando la tremenda dictadura militar, cívico-militar eclesiástica que hemos tenido en Argentina. Y, digamos, a partir de este grupo surge luego otro grupo en el 96 en el barrio de Barracas, y estos dos grandes maestros, que son Ademar Bianchi en Catalina Sur en La Boca y Ricardo Talento en Barracas, se dan cuenta del potencial que tiene esta práctica y deciden comenzar a lo que ellos llamaron entusiasmar a otros vecinos y vecinas de otros territorios para que se empiecen a generar grupos en otros territorios. Así es como empiezan a aparecer otros grupos, y al día de hoy tenemos más de 50 grupos en todo el país que comparten algunas características, tales como fundamentalmente la heterogeneidad. Estos grupos son heterogéneos en todas sus formas. No cualquiera puede participar, si tiene ganas puede participar, no importa la edad que tenga, la procedencia que tenga, la profesión que tenga, la religión que profese, si es que profesa alguna. O sea, todos son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a participar. El teatro comunitario trabaja también fundamentalmente, digamos, para el teatro comunitario es muy importante la fiesta, la celebración, la memoria. O sea, nosotros trabajamos y creamos ficción a partir de los intereses que tiene esa comunidad, y la ficción nos hace, no nos escinde de celebrar el encuentro, nos gusta mucho juntarnos a comer, ¿no? La comida es un gran nucleador de las personas, nos pone, digamos, en una situación de alegría, y la alegría de estar juntos y juntas, bueno, también colabora y mucho en esta construcción. El grupo que yo integro, que es Matemurga de Villa Crespo es uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Este año está cumpliendo 20 años. Los grupos son también en su mayoría
Como les decía, el teatro comunitario nació en 1983 y ahora ya somos varios grupos que tenemos muchos años, ¿no? La mayoría de los grupos ya tienen más de 15 años. Y esto también hace a, digamos, un afianzamiento en la práctica, ¿no? Como es lógico. Los grupos también son muy numerosos, en nuestro caso somos casi 80, pero también hay grupos que tienen muchos más integrantes, algunos tienen menos, pero en general los grupos tienen alrededor de 30 personas, entre 25 y 30 como mínimo. ¿Por qué? Porque también el hecho de ser muchos hace que podamos, digamos, transmitir esto que queremos transmitir en lo teatral y que tiene que ver con que no somos, ninguno de nosotros somos protagonistas, sino que hay un coro. Ahora quizás hablo un poquito más específicamente del teatro, un coro al estilo griego, que es el protagonista del espectáculo. No hay personas, digamos, determinadas que llevan algún tipo, que tienen algún tipo de cartel especial, sino que es todo el grupo el que es protagonista. Esto hace que podamos construir también una voz común, una voz que es la voz del nosotros, esa voz que también hace y suma a esta transformación social que hablaba al comienzo. En el caso particular de nuestro grupo, que les decía, estamos en la ciudad de Buenos Aires, como todos los grupos en su territorio, se trabaja muchísimo en el territorio. En las ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, donde en general somos todos muy anónimos y anónimas, esto es realmente muy, muy especial, ¿no? O sea, los vecinos y las vecinas en los barrios se acercan a ver los espectáculos. Nosotros siempre decimos en el teatro comunitario que somos generadores de público, ¿no? Una temática que se ha puesto bastante, digamos, podríamos decir, de la que se habla bastante a partir de la pandemia, de la importancia del público, de cómo es necesario el público, de cómo los artistas extrañan al público. Bueno, esto es algo que el teatro comunitario no ha sufrido nunca, y nosotros creemos que es porque justamente las obras que llevan adelante los grupos de teatro comunitario hablan de las cosas que tienen que ver con la comunidad. Son temáticas que le importan a la comunidad. Y entonces la comunidad naturalmente se siente convocada a este tipo de propuestas. Me gustaría simplemente mostrarles un pequeño video de 2 minutos sobre lo que hace Matemurga. Es un recorrido así rápido. El video finaliza en el año 2020 porque lo hicimos en la época de pandemia. Pero bueno, después cualquier cosa podemos seguir conversando al respecto, si están de acuerdo, ¿sí? A ver si me sale esto. A ver, era una pestaña. Acá estamos. A ver. Prepare la salsa, quizás esa puerta comience a ceder. A ver, pónganse para la foto. Ay, 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 mostrarse un retrato para la revista, programa de TV.
hay poco espacio, avance del espacio, hay mucha gente para fotografiar, hay que bochorno, hay muchos gordos, corramos los estorbos, acá no hay más lugar. Seamos razonables, flexibles, acomodémonos. Bueno, a ver. Ahí, ahora sí. Perdón la demora, pero no tengo mucha práctica con el Meet. No, ha sido perfecto. Bueno, ahí habrán visto que esto es algo que no comenté, pero que sucede también en varios grupos, y es que no solamente se trabaja en teatro, sino que, bueno, en el caso nuestro tenemos también una orquesta comunitaria y un grupo de titiriteres, y hemos llegado, ahí no lo comenté, pero estaba puesto sobre el final. Nosotros en el año 2020 teníamos programada una gira en Portugal con uno de nuestros espectáculos, y bueno, obviamente quedó suspendida por la pandemia, pero bueno, pudimos realizarla y la hicimos ahora en el mes de abril de este año. Una experiencia que ha sido absolutamente enriquecedora para todo el grupo. Es algo realmente un hito que nos parece hasta incluso increíble que lo hayamos podido lograr, pero de esto se trata la construcción colectiva, ¿no? Que es posible realizar cosas que en soledad no podemos hacer. Entonces, les invito a participar de los grupos de teatro comunitario. Las dejo con Emi. Gracias, Andrea. Paso entonces la palabra a María Emilia de la Iglesia. María Emilia es directora teatral, actriz, profesora, dramaturga y licenciada en comunicación social. Es una de las fundadoras de la cooperativa La Comunitaria, organización cultural, social y productiva con 16 años de trayectoria, que con sus 16 sedes en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, viene sembrando cultura para el arraigo en comunidades rurales. María Emilia también integra el movimiento argentino y el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Muchas gracias, María Emilia. Bienvenida. Te paso la palabra. Hola, ¿cómo están? La verdad, muy agradecida y emocionada de estar acá en este hermoso encuentro. Vengo medio por la ventana porque iba a estar Eduardo Balán también, un compañero y un amigo, uno de los fundadores de todo lo que es el movimiento argentino de cultura comunitaria y del movimiento latinoamericano, pero tenía un compromiso y me tiró un telefonazo y me dijo, salvame en esta, así que le estoy haciendo la segunda, espero ser buena suplente. Lo importante en el teatro comunitario, como plantea Andrea, es que somos todos un cuerpo colectivo, ¿no? Entonces me siento muy feliz de estar acá y sé que voy a hacer un lindo trabajo y que Eduardo va a estar contento de este reemplazo de último momento. Bueno, nada, agradecida, como les dije, nosotros, como vos lo planteaste en la presentación, somos de comunidades rurales. Yo actualmente vivo en Sancinena, que es un pueblo de 600 habitantes, así que estoy en el medio prácticamente del campo. Y bueno, y trabajamos desde hace más de 16 años en la construcción de una cultura que genere arraigo. ¿Qué significa esto? Que nuestros jóvenes no se vayan a otros lugares, que es un poco la experiencia que me pasó a mí cuando era chica. En mi lugar no había secundaria, me tuve que ir a estudiar la secundaria a los 12 años, irme de mi casa. Imaginen todo lo que eso significa. Y bueno, estudiar, por suerte conocí gente maravillosa en ese trayecto
que tuvo que ver con mi formación en lo que es el teatro y el teatro comunitario específicamente, por eso también somos parte de la red de teatro comunitario, y con el movimiento de cultura comunitaria. Pero decidimos volver al pago. Y cuando uno decide volver al pago es también un gran desafío, porque pareciese que la cultura, cuando hablamos de diversidad cultural, se habla de diversidad cultural, pero lo que existe es una gran homogeneización cultural y cada vez mayor. En esa ventana, digamos, que uno que es de un pueblo chico ve, esa aventura, como dice Pesetti, ese mundo, no está en el lugar propio, siempre está en otro lugar que hay que salir a conquistar o que hay que salir a buscar. Entonces, el gran desafío es cómo hacer magia en nuestros lugares, cómo hacer que el lugar donde nosotros pisamos y desde el que nos desarrollamos, desde cualquier profesión que tengamos, pueda ser digno de ser vivido. Y eso es cultura, eso es el pensarnos como una comunidad cohesionada, con sus diferencias, con sus diversidades, con sus peleas incluso, pero comunidad en fin, ¿no? Entonces, esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno, desde estos pueblos también podemos contar nuestra historia, acá también se puede crear y construir, fue esta vocación de empezar a hacer redes y ser parte de redes, de movimientos, y en esto de no sentirnos solos. Yo creo que el sentimiento de aislamiento se puede tener tanto en una gran ciudad como en un pueblo chico. Siempre pensamos que somos los perros verdes, los únicos locos que hacemos las mismas cosas, y cuando vamos caminando y nos vamos encontrando con otras y otros, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que es como una fantasía, una creación, y que también nosotros somos capaces de crear ese mundo que soñamos, más allá de todas las dificultades con las que tenemos, pero un poco abrazar esas dificultades y con esas dificultades salir a caminar. Por eso la comunitaria empezó en un pueblo, en dos pueblos, en San Cinena, en González Moreno, que son pueblos del distrito de Rivadavia, y después dijimos, vamos a derribar fronteras, no necesariamente tiene que ser provincia de Buenos Aires, sumémonos a otras provincias, bueno, nos sumamos también con grupos de La Pampa, y hoy estamos en 16 sedes del país, en 16 sedes en provincia de Buenos Aires y La Pampa. Y también formamos parte de la red de teatro, del movimiento, y del movimiento de trabajadores excluidos, MTE, que es una organización social, un movimiento social. Otro punto importante para nosotros en esta creación de un movimiento es el afecto. Un poco lo dijo Andrea, ¿no? El vínculo, el amor, que por ahí está pasado de moda, ¿no? Decir, en nuestras organizaciones fluye el amor, es, uy, qué hippieada, ¿no? O sea, pero nosotros decimos, no, el amor es lo que nos constituye y esa red de afecto es la que hace que, como decía una compañera nuestra, en comunidad las alegrías se agrandan y las tristezas se achican. Y es así que empezamos a movernos y somos un poco parte de toda esa gesta del movimiento latinoamericano y argentino de cultura comunitaria desde estas comunidades, ¿no? Yo quiero mostrar, tanto como Andrea, un pequeño videíto de la experiencia de la comunitaria, que es una canción, y ahí ya empezamos y me introduzco más en lo que es el movimiento de cultura comunitaria. A ver si puedo. Díganme, ahí se ve la pantalla. Aún no. ¿Se ve? Todavía no. Yo puse pantalla completa. ¿Ahí se ve?
No, no empezaste a compartir, por lo menos para nosotros no aparece que empezaste a compartir. A ver. Perdón. Cosas que pueden pasar. Compartir. Puse compartir. Ah, ahí, me había faltado hacerle clic, creo. ¿Ahora sí? No, aún no. Ahora sí, perfecto, sí. Bien. Estoy en YouTube, ¿se ve? Sí. ¿Qué es la comunitaria? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? La comunitaria es cooperativa y es movimiento. Es viento oeste. A ver, voy de nuevo. Último intento. ¿Qué es la comunitaria? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? La comunitaria es cooperativa y es movimiento. Es viento oeste. Vengo de varios pueblos, somos No, algo pasa. una banda descontrolada. En la comunitaria yo siempre llevo mi corazón. No se mide en números porque crece y no es estable. Se mueve al ritmo de la comunidad y de quienes participan construyendo. Somos todos vecinos que defendemos nuestra cultura. Buscando alternativas a un sistema que se cayó. Es la recuperación de espacios, la alegría de sus colores, el revivir de los edificios abandonados. Son los pibes en el vertedero y el juego en cada instante. Hoy vas a cantar, porque sale el sol, porque hay un mañana que es mucho mejor. Se mueve por Argentina y Latinoamérica. Viaja a través de su María Emilia, el video está trabando y el sonido no se oye. con sus recorridos y instrucciones. Vamos a todos lados, ya estamos listos y preparados. Nuestra acción comienza de colectiva la creación. El trabajo y su bueno, el que uno derrama con la alegría de hacer. Emilia, creo que hay que parar porque las personas que nos ven en el chat no pueden escuchar bien el video. Pero una sugerencia es después si puedes compartir aquí y ahí podemos compartir en el chat también para que vean después. Tal vez sea una buena opción. Bueno, lo vamos a sacar. Sí, no sé por qué, se escucha muy feo, ¿no? Sí, se escucha cortado. Bueno, se escucha mal, la verdad. Ay, bueno. Disculpen, cosas que pasan. Ahora les voy a poner el link en el chat. Así ya queda. Ahí va. Esperen, así lo hacemos. Bueno, claro, puede ser la conexión, me dicen. Puede ser la conexión. También en los pueblos chicos la conexión es un problema. Ya que hablamos de diversidad cultural, la conectividad en estos pueblos también a veces se complica. Ahí fue el link. Bueno, más que nada lo que habla el video es esto, es un poco el espíritu del ser comunitario, el espíritu de estar todos juntos, pero no amontonados, ¿no? Sino cada uno desde su lugar, lo personal en lo colectivo. Y eso es lo que hacemos. Tenemos no solamente grupos de teatro, sino también espacios culturales, diferentes propuestas artísticas, talleres de oficio, centros de integración, de contención con problemáticas de adicciones. O sea, se va abriendo un poco el mapa porque vamos como abordando todo lo que es la comunidad. Respecto de cómo nosotros, ¿qué nos favoreció a nosotros ser parte de un movimiento de cultura comunitaria? Justamente esta cuestión de esa dicotomía entre centro y periferia, donde pareciera que todo sucede en el centro, en las grandes capitales, o en determinados lugares de esas ciudades, ¿no? En los centros, planteados más que nada desde el poder, y nosotros desde la cultura comunitaria y desde esta unión que generamos con el movimiento de cultura comunitaria, logramos
correr ese centro, que haya otros centros, múltiples centros, y donde todos nos sintamos vibrando, como dice Ricardo Talento, como fueguitos vibrando en una misma sintonía en diferentes espacios, emitiendo nuestras señales, nuestra construcción cultural. Es así que en Argentina, por ejemplo, se hicieron muchas movidas. Una de ellas fue, digamos, el armado de una ley de cultura comunitaria, ley que actualmente está hermosamente cajoneada, pero eso nos sirvió para que hoy tengamos un programa como Puntos de Cultura, por ejemplo, que ustedes en Brasil lo conocen también muy bien. Celio Turino, gran referente también, vino acá, hicimos intercambios para que exista ese programa. Nosotros queríamos, además del programa, una ley de cultura comunitaria, pero bueno, no lo logramos, pero no significa que está terminado eso, sino que seguirá en la lucha. Armamos toda una movida que se llamó Pueblo Hace Cultura, y en eso nos fuimos organizando y motorizando hasta formar lo que es hoy el Movimiento Argentino de Cultura Comunitaria. Tuve la dicha y la suerte de ser parte de todos los congresos latinoamericanos que se formaron, que se hicieron. El primero se hizo en Bolivia en el 2013, con una gran impronta de descolonización, ¿no? Ahí uno de nuestros referentes, que hoy no está con nosotros físicamente, es Iván Nogales, y fue para nosotros un gran faro ese Bolivia, el volver a la semilla, volver a esa cosmovisión de los pueblos andinos, encontrarnos, saber que éramos muchos en toda América Latina con esta misma impronta y que teníamos mucho por hacer. Encontrarnos, articularnos, generar círculos de la palabra donde podamos abordar los diferentes temas de interés que cada grupo y que cada organización aborda, y nos nucleamos más de 18 países, lo cual es un montón de diferentes lados, ¿no? Y empezamos a trabajar esto de generar unas nuevas narrativas, un nuevo modo de vincularnos con los estados, donde se respetara nuestra diversidad, nuestra autonomía, nuestra forma de trabajo, en la cual nosotros ensanchamos el sentido de lo público. Lo público no es restringido solo al Estado. La comunidad se hace cargo de lo público y lo ensancha, lo enriquece con esa diversidad que la caracteriza. El movimiento surge como una forma de impulso de políticas públicas de base comunitaria. Un gran desafío, ¿no? Y eso fue multiplicándose en los diferentes países a medida que fueron pasando los diferentes congresos, y fuimos logrando legislaciones en algunos, como en Costa Rica, como en Perú. Bueno, en Brasil tienen una ley de cultura viva. Se fue avanzando en tanto lo que es legislación, y también se fue avanzando en articulación desde abajo. Grupos de diferentes países generando experiencias comunes, realizando caravanas de intercambio, participando en diferentes paneles, charlas. Y ahí, los congresos fueron como si fuese una columna vertebral en la que nosotros nos íbamos ordenando, ¿no? O sea, íbamos ordenando este movimiento porque es un movimiento diverso, no es que tiene un jefe, no tiene un líder, es un movimiento horizontal, convergente y divergente, o sea, y bueno, ¿qué nos nucleó? Esta cuestión de hacer estos congresos bianuales y una lucha
que es el reconocimiento de la cultura comunitaria en nuestros lugares, en nuestros países. La lucha por el 0.1% para la cultura, como dice la UNESCO, y el 0.01% para las culturas vivas comunitarias. Nosotros lo planteamos en plural, culturas vivas comunitarias. De ese congreso surgió de ese congreso de Bolivia, que fue como un emergente muy fuerte, ¿no? Surgió lo que fue el Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en el cual también tuve la dicha de ser parte, y que ahora, en el último tiempo, se retransformó, se reconvirtió en lo que es el equipo de acompañamiento latinoamericano, que después Andrea les va a contar más sobre cómo viene eso. Los congresos se hicieron, el primero, como dije, en Bolivia, el segundo congreso se hizo en El Salvador, que fue Convivencia para el Buen Vivir. El trabajo desde la convivencia se trabajó en El Salvador, se buscaba estar en Centroamérica, en el marco de los conflictos. Cada congreso se elige en función de qué necesita el movimiento desarrollar. En ese momento se planteó que era necesario trabajar en lo que era Mesoamérica, y por eso fue El Salvador, que fue un encuentro muy hermoso en el 2015. Después, el tercer congreso se hizo en Ecuador en el 2017, que en ese congreso se volvió a repreguntar, porque lo necesitaba Ecuador básicamente, y nos lo planteó, ¿qué era el ser comunitario? Esto a lo que volvemos todo el tiempo. ¿Qué significa ser comunitario? Como decía Andrea, ¿cómo corremos esa lógica de la competencia hacia una lógica de la colaboración, ¿no? De un encuentro de lo común, donde se privilegia lo común, esa comunión, ¿no? El cuarto congreso fue en Argentina, tuvimos también la suerte de estar ahí en la organización con Andrea y con muchos compañeros, y este congreso tuvo unas características itinerantes. Comenzó en Mendoza, siguió del país, ¿no? En Mendoza, pegadito a la cordillera, ¿no? Desde la cordillera, siguió a Córdoba, continuó en Entre Ríos, ya el litoral argentino, cerca de los ríos, y finalizó en Buenos Aires, en una hermosa fiesta, en un festival, donde nos pudimos encontrar todos. Fue una experiencia maravillosa que nucleó. Sí, ya están. Bueno, volvimos. Gracias por esperarnos. Paso la palabra entonces a Andrea para que siga. Bueno, estas cosas estas trampitas que nos hace la tecnología, que decíamos que nos acerca y bueno, pero también nos juega estas malas pasadas, pero por suerte estamos de vuelta. Y yo les comentaba que bueno, un poquito aprovechando que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un poquito de mejor conexión, les quiero compartir en principio un video. Hemos hecho videos cuando hicimos el cuarto congreso latinoamericano en Argentina en 2019, como les contaba hace un momento María Emilia. Se hicieron de cada día un video que la verdad que cuentan mucho mejor que las palabras lo que fue toda la experiencia de cada uno de esos días. Simplemente introducir agregando un poquito lo que decía Emi con relación a la caravana. La caravana quiso también, entre otras cosas, el lema que tuvimos en el cuarto congreso fue Territorios para el Buen Vivir.
Entonces, un poco lo que procuramos cuando se decidió hacer esta caravana, que fue realmente una epopeya en todo sentido, porque nosotros trabajamos con una organización que fue basada fundamentalmente en el trabajo voluntario de todas y todos los que estuvimos ahí poniendo el hombro para que se pudiera llevar adelante. Y hacer esta caravana tuvo, entre otras cosas, el objetivo de mostrar la enorme diversidad de culturas que tiene en nuestro país con esta extensión de territorio que comentábamos al comienzo, ¿no? Saliendo de las ciudades capitales. Y por ese motivo es que la ciudad de Buenos Aires no fue epicentro del Congreso, solo en 2 oportunidades. Una fue para la entrega, una vez más, ante el Congreso de la Nación. En esa oportunidad fue ante el que era en ese entonces presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Ley de Cultura de Vida Comunitaria, como les contaba María Emilia. Fue unas horas, un día para esa presentación, y luego el último día, el cierre final, la fiesta final, que fue en el Galpón de Catalinas, que es el grupo de teatro comunitario que yo les comentaba al comienzo, que fue el iniciador del teatro comunitario en Argentina. El resto de las actividades del Congreso se llevaron a cabo en otros territorios que no eran en la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue decidido, exprofeso, justamente para poder mostrar estos otros territorios que son para el buen vivir y que no están en las ciudades, justamente, que en general se espera o se supone que tienen todo lo que esos otros lugares no tienen. Y queríamos mostrar que sí lo tenían. Entonces, ahora les voy a compartir este video. A ver, acá estamos. Compartir. Ahí. Esto es del primer día que fue en la ciudad de Mendoza, cuando inició el Congreso el 10 de mayo de 2019. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caravana. La locura me ganó, de los barrios se arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Caravana de los barrios. Bueno, podemos seguir viendo videos, pero en todo caso les dejo para que ustedes puedan continuar. Eso latinoamericano de cultura y vida comunitaria, van a encontrar un video de cada uno de los días. O busco el del último día y les muestro el del último día, que fue el cierre. Ahí veían en este último, que era de otro de los días, una consulta que se hizo, y esto formó parte también dentro del Congreso,
se consultó a todas las personas que participaban a lo largo de la caravana para traer información desde las distintas provincias, si estaban de acuerdo en que se sancionara una ley que, digamos, diera fomento a, perdón, a las culturas vivas comunitarias. Por supuesto que la gran mayoría opinaba que sí, y esto fue también un aporte que se llevó en su momento al presidente de la Cámara, de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Me gustaría también, antes de entrar en lo que es el equipo de acompañamiento al quinto congreso, contarles un poquito acerca de lo que fue, porque yo hablaba de epopeya y realmente terminamos realmente muy cansados y cansadas, porque fue un trabajo muy arduo que nos llevó, iniciamos todo este proceso en marzo del año 2018, el congreso fue en mayo del 2019, así que tuvimos cada 2 meses reuniones en los distintos territorios del país, porque justamente queríamos ir compartiendo con todos los compañeros y compañeras de esos territorios. O sea, realmente desde la organización misma del cuarto congreso se pensó en que no fuera centralizado en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces decirles que esta caravana recorrió 1.400, tengo anotados los datos, así que se los voy a leer, 1.400 kilómetros, pasamos por 6 provincias argentinas, tuvimos actividades en 4 sedes, y en cada sede también hubo un circuito por territorios, digamos, cercanos a la sede donde se hacía la provincia, digamos, donde estaba congregado el congreso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mendoza, que fue la primer sede, hubo circuitos en Uspallata, que es una región que está bien en la cordillera, en la montaña, en Maipú, que es otro territorio cercano a la ciudad. O sea, digamos, el Congreso también incluyó ir a los distintos territorios donde funcionaban organizaciones de cultura comunitaria para que todas las personas que participaran tuvieran la vivencia directa de lo que sucedía en esos territorios. En la caravana fueron 8 buses que trasladaron alrededor de 400 personas. Llegamos a que participaran alrededor de 20.000 personas. Palabra, que estuvieron trabajando en cada una de las sedes, un festival, como decía María Emilia. También tuvimos en la apertura un encuentro en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, para tener también contacto con esa población. Participaron del Congreso en Argentina 16 países: Brasil, Costa Rica, Perú, México, Paraguay, Chile, Cuba, España, Colombia, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Uruguay y Argentina. Tuvimos más de 100 espectáculos, una red comunitaria, asambleas, en fin. Y algo que valoramos muchísimo es que a partir del Congreso, la incidencia del Congreso hizo que en 2 provincias argentinas, en Entre Ríos y en Córdoba, que fueron justamente provincias en donde fueron sedes del Congreso, comunitaria como una política pública. Esto también para nosotros es muy importante y es de las cosas que también necesitamos que sucedan, ¿no? Incidir en ese sentido. Y es importante decir también que Argentina no tiene una ley de cultura o de culturas. Esto también hace bastante compleja la cuestión de las políticas a nivel nacional, porque cada provincia o cada territorio tiene políticas
que generalmente están vinculadas a las voluntades de los funcionarios de turno, y el hecho de poder generar estas políticas que se vienen sosteniendo desde a partir del Congreso en estas dos provincias nos resulta realmente muy importante. Y bueno, pasando un poquito a lo que es ahora, a partir de, como decía María Emilia, en cada congreso se establece la sede del congreso siguiente. Y en el caso de Argentina, una cosa que también se decidió y que nos pareció que era muy importante, es que no se decidiera solamente la sede del próximo congreso, sino que fuera Bueno, voy a interrumpir un segundo a Andrea en su interlocución para contarles lo que se genera con esta cuestión de las legislaciones y la incidencia en la política pública. No solamente favorece al lugar donde se realiza el Congreso, como comentaba Andrea, que por ejemplo se tienen secretarías o direcciones de cultura comunitaria en los lugares donde pasa el Congreso. Bueno, actualmente tenemos también un compañero en la alta gestión del ministerio que conoce bien el corazón de la cultura comunitaria, sino que también ese intercambio que se hace entre los distintos países permite generar una comparación de cómo están en lo que es legislación o políticas públicas en cada lugar, y fomentar y generar, más allá de las diversidades, algunos lineamientos comunes para avanzar o proponer cuestiones de cultura comunitaria, como es el caso no solamente de puntos de cultura, donde hemos apoyado iniciativas para que en todos los lugares existe el programa, sino también del programa Ibercultura Viva, que en Costa Rica, en un encuentro, se planteó la necesidad de hacer incidencia para que además Iber, que es una línea de programas, incluya Ibercultura Viva. Está Ibercocinas, está Iberescenas, está diferentes, ¿no?, Ibers, incluir Ibercultura Viva. Si bien no tiene un presupuesto muy grande, esa política de Ibercultura nos ha permitido también generar como cierto crecimiento o incidencia en los distintos territorios. Entonces, esto que nos permite generar legislación comparada, generar políticas o por lo menos propuestas comunes como bloque latinoamericano, ¿no? Eso, Andrea. Sí, exactamente. Esa es la idea, ¿no? Que justamente que el trabajo de Latinoamérica tenga que ver, digamos, en propuestas que vayan siendo comunes al territorio latinoamericano con las particularidades que cada territorio tiene también, ¿no? Esto obviamente hace que sea una tarea, por supuesto, que muy ardua y, digamos, como una carrera de fondo, se diría en términos deportivos, ¿no?, de largo aliento. No vamos a llegar en el corto plazo, pero vamos caminando y sentando las bases que cada vez, por suerte, van siendo un poco más firmes. Entonces, un poco siguiendo en esta línea que decía María Emilia, comentaba recién también de los círculos de la palabra, por si algunos que están escuchándonos hoy
no saben a qué nos remitimos, los círculos de la palabra son espacios de conversación que se llevan a cabo en los congresos, o mejor dicho, se llevaban a cabo en los congresos y que a partir de uno de los trabajos que empezó a revisar este equipo latinoamericano que estamos integrando con compañeros y compañeras de los distintos países, este equipo de acompañamiento, una de las cosas que se observó, voy a retomar y reformular para que se entienda. Mi cabeza por ahí va un poquito más rápido que lo que voy diciendo, pido disculpas. Cuando les decía al principio, cuando se decide que en el Congreso de Argentina que Perú sea la sede del 5º Congreso, también se decide que la sede del 6º Congreso sea México. Y se decide la sede del 6º Congreso también para justamente tratar de lograr una suerte de continuidad y de trabajo, digamos, en sintonía de los 3 países, pensando en que a partir, en este caso, porque fue decidido en ese momento azarosamente, podría haber sido en algún congreso anterior o podría haber sido en uno posterior, pero se trató en Argentina, que en este caso Argentina transmitiera lo que había sido el trabajo organizacional con aciertos y desaciertos de ese trabajo, o con cosas para mejorar a Perú, y que también participara México para sumar ese aprendizaje, digamos, y mejorar también lo que fuera el Congreso en México, y así sucesivamente con el resto de los congresos. Vino la pandemia y el Congreso de Perú, que originalmente estaba previsto para el 2021, obviamente fue pospuesto y se va a realizar ahora este año. Justamente también a partir de este trabajo de pandemia, que empezamos a tener encuentros virtuales, también empezamos a pensar que iba a ser mucho más enriquecedor que no solamente estuviéramos, en este caso, Argentina, Perú y México, pensando en el Congreso, sino que aprovecháramos esta oportunidad que nos daba la pandemia para poder empezar a trabajar con todos los países que quisieran participar, por supuesto, y armar como este equipo de acompañamiento en donde, bueno, sí, lógicamente se iba a tratar las cuestiones vinculadas a lo que sería la organización del 5º Congreso, pero también empezar a pensar en algunas cuestiones que tuvieran que ver con digamos, más lo organizacional a nivel continental. Entonces, así es como en este equipo de acompañamiento continental hoy tenemos representación de muchos países, no solamente de estos 3, digamos, con esta responsabilidad específica del Congreso. Con relación a los círculos de la palabra, esa también fue una temática que surgió en este equipo de acompañamiento y que lo que se observaba también era esto, que en los congresos, en los círculos de la palabra que se llevaban a cabo en los congresos en general, como es lógico también porque son espacios abiertos, se encontraban los espacios como volviendo a tratar cuestiones y temáticas que ya habían sido tratadas y que era necesario entonces establecer como una suerte de continuidad en estos círculos, que no quedaran solamente, digamos, escindidos al tiempo del Congreso, a los días del Congreso, sino que pudiera haber alguna continuidad. Así fue como el año pasado, en 2021, aprovechando también esta herramienta virtual, se hicieron encuentros de los círculos de la palabra que fueron, digamos, en términos generales muy productivos. Por supuesto, algunos tuvieron
más participación que otros, pero bueno, como decíamos, es un camino que se empieza a recorrer. Y los círculos de la palabra, que tuvieron encuentros que les decía el año pasado, pueblos originarios, salud y buen vivir, comunicación, bueno, estos círculos de la palabra, que no necesariamente están cerrados a que sean solo esas temáticas, pero en principio se tomaron los temas que se llevaron a cabo en Argentina y se trabajaron el año pasado. Y la idea es ahora que vuelve, obviamente, en el congreso que va a ser en Perú, que va a ser del 8 al 15 de octubre de este año, y que va a tener, esto ya se sabe, va a tener dos sedes. Una va a ser la región de Lima, la ciudad de Lima y algunos alrededores de la ciudad de Lima, y otro va a ser en la región de Junín, que es en la zona de Huancayo, o Huancayo, como dicen, como dicen allí. Bueno, esto ya sabemos que va a ser en estos sitios, ¿no? Está bastante avanzado el tema de la organización del Congreso. Ya hay, y esto es algo muy importante y que quiero destacar, ya hay un primer, digamos, bosquejo de programación en términos de grandes actividades en cada día y en cada horario, que obviamente hay que ajustar y definir. Perú generó, hizo un trabajo realmente fantástico al interior del país, con lo que ellos llamaron un grupo impulsor de Perú, en donde tuvieron, aprovechando también la pandemia, el tiempo necesario para tener encuentros periódicos con las organizaciones del país, y han podido arribar a una propuesta que están haciendo al equipo de acompañamiento y se está actualmente trabajando allí, una propuesta de objetivos, temáticas, programación para llevar a cabo el Congreso. Con relación a te corto un cachito, sí. André, sí. Te interrumpo un cachito. Para nosotros los congresos son esos espacios de máxima definición, en los cuales nosotros pensamos la morfología organizativa del movimiento. Entonces, esa morfología que comenzó en el 2013 de una manera, también va cambiando. Por eso es lo que mencionaba Andrea, de cómo, por ejemplo, los círculos de la palabra se transformaron en espacios más permanentes entre congreso y congreso, como continuidad de los debates, porque nosotros también creemos, o sea, no creemos, estamos convencidos de que el conocimiento es una construcción colectiva. Y esos debates que por ahí se vuelven sobre los mismos temas son los que van fortaleciendo la conceptualización, que se conceptualiza en base a la práctica que realizamos. No es la conceptualización por fuera de la práctica. Son las prácticas en nuestros territorios en las que llevamos y en las cuales abordamos conceptualizaciones comunes, y esa filosofía del buen vivir la vamos haciendo carne, ¿no? Y en ese camino, en los primeros congresos, hablar de una estructura, de una organización, era como mala palabra en ese momento, y a medida que fuimos caminando, nos fuimos dando cuenta de que sí era necesario ir generando diferentes instancias de articulación un poco más sólidas, porque a veces siempre pasa, ¿no? En los movimientos sociales, en estas corrientes, ¿no? En las que nos movemos, que todo lo que sea sentir que nos van encorsetando no nos gusta. Entonces,
el fluir del movimiento es muy eso, muy fluye mucho de un congreso a otro. También participan diferentes compañeros, porque obviamente de El Salvador son los que más pueden ir en El Salvador, y de repente a Perú, de El Salvador no van a poder venir tantos, vendrán algunos representantes, y así vamos fluyendo, ¿no? En lo que es nuestra América. Pero me parece como muy central plantear que este Congreso de Perú va a tener unos debates muy importantes que van a estar centrados en esa morfología organizativa, en hacia dónde va este movimiento para que tenga una mayor perspectiva, que es lo que nos está demandando también el momento histórico, ¿no? La pandemia dejó muy claro que son necesarias, como respirar, es necesaria la cultura, como poder comer, la comida y el alimento, es necesario este alimento espiritual que tienen nuestros pueblos, que le llamamos cultura, ¿no? Y cómo vamos nosotros también defendiendo en ese camino los derechos de los trabajadores de la cultura y las trabajadoras de la cultura, los derechos de nuestras comunidades originarias, los derechos a una soberanía alimentaria y a cómo nos alimentamos en nuestras comunidades. Por eso son las temáticas y los círculos de la palabra se van cruzando. Y planteamos la despatriarcalización, la descolonización, ¿no? De nuestras prácticas, la desmercantilización, ¿no? André, como para hacer como un panorama un poco mayor, sí, por supuesto. Porque quizás sí, la mayoría no conoce de qué va esto de ser parte del movimiento. Y en ese camino, por ejemplo, es muy importante el fortalecimiento de cada país. Por eso Perú hizo, como decía Andrea, un ejercicio muy importante, que es hablar a sus compañeros, a sus vecinos, a los de una ciudad, a los de la otra. Es muchísima y es muy difícil concentrar tantos años en un rato. Simplemente decir que, para cerrar con el trabajo de este equipo de acompañamiento continental, que una de las premisas también tuvo que ver, por eso la participación de los distintos países en el equipo de acompañamiento, de entender que es muy importante que cada país pueda ir fortaleciendo el movimiento al interior de cada país, para después de esa manera contribuir al fortalecimiento continental, ¿no? Digamos, en esta construcción que es de abajo hacia arriba y que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, a medida que se va construyendo, como decía Emi recién, y el movimiento empieza a crecer tanto en cada país como a nivel continental, es que van empezando a ser necesarias otras estrategias y otras formas organizacionales. Y eso lo vamos viendo mientras vamos caminando. Se hace camino al andar, como decía el poeta. Y cierro acá, agradezco, Valeria, y abiertas a las preguntas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, María Emilia. Entonces, yo voy a leer las preguntas que nos llegaron por el chat. Leo todas y después pueden comentar las dos como quieran. Bueno, la primera pregunta de Juan Sebastián Mina Quiñones. Me gustaría saber cómo se financia o se puede financiar un grupo de teatro comunitario. Si quieren ir acompañando para ustedes también, está acá en nuestro chat y pueden leer todo. Después tenemos una pregunta de Aisha Montes. ¿Alguien tiene algún contacto de algún grupo de teatro comunitario de Argentina? Me gustaría conocer algún canal de YouTube recomendado. Otra pregunta de Margarida Nepomucemo. Les preguntaría si no sería importante la periferia quebrar las fronteras y también invadir, llegar a los espacios del centro de cultura hegemónico. Vanusa Cristina de Oliveira. Gostaria de preguntar para Emilia si hay grupos teatrales que producen en formato de sátiras, concepciones racistas de la sociedad
Un ejemplo es el grupo de David Santalla en Bolivia, que representa a Salustiana, mujer aymara, de forma machista y xenófoba. ¿Podría me ayudar a comprender el impacto sociocultural de esa actividad? Y por fin la pregunta de Camila Lazzarini. ¿Podremos inscribirnos como investigadores y artistas de Brasil para participar del Congreso en